Buenas tardes, compañeros. En un momento entraré el conferencista para poder presentar la conferencia planificada para el día de hoy, ¿verdad? Entonces esperamos unos minutos y él va a entrar acá a la sala y lo presento y ya pues lo dejo con él para que podamos proceder, ¿verdad? Solo haciendo el recordatorio de que estén atentos al chat porque a través del chat les voy a solicitar el formato para asistencia y les voy a pasar un formulario para que lo puedan llenar. Llenado el formulario pues es obligatorio, igual la asistencia para que pueda contarles. Les voy a solicitar también que tomen una captura al inicio y al final, donde se vea su nombre, ¿verdad? Porque esto es lo que van a entregar en Wedi para hacer constar de que estuvieron, aparte de su asistencia correspondiente, y así poder validarles la ponderación, ¿verdad? Creo que ya anda por acá nuestro compañero. No sé, Walter, si ya estás por ahí. Pronto, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. No sé si ya estamos listos, si procedo ahí a presentarte y ya te dejo el tiempo. Pero no sé si solo Sharon está hablando o alguien más puede probar a abrir su micrófono, solo para ver si escucho. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. No, Sí, se escucha. general que no los ¿Me escucho. Deme un escuchan? segundo. ¿Pueden hablar, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si Ahora no. sí, deme un segundo. Ya sé qué fue lo que pasó. Solo voy a reconectar entonces aquí y ya damos inicio. Ok, gracias, Walter. Me indicas si te presento y ya te doy el. ¿Listo? Probemos, por favor. No sé si nos escuchas. Entera, ahí estamos. Listo. Vamos ready. Ok, gracias, Walter. Ok, entonces gracias compañeros por estar acá, ¿verdad? En esta sala. Como bien saben, hoy tenemos la conferencia, para lo cual pues tenemos a un invitado ahí especial que nos dará la conferencia. Él es Walter Corad. Tiene pensum cerrado en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y pues es muy experto en la parte del uso de Power BI, ¿verdad? Para lo cual, pues, le voy a dejar el espacio para que él proceda a darles, pues, esta conferencia y que les sea de mucha utilidad a ustedes. Adelante, Walter. Ok. ¿Ven por ahí? Sí, me observo. Un segundo, voy a mover esto aquí. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto estar hoy acá con ustedes compartiendo este tema. Me llama mucho la atención eh, la presentación de Sharon, ¿verdad? Pues yo no me considero un experto. Realmente trato de
emplear todas las herramientas que sé utilizar para el desarrollo de ciertas decisiones y acciones que tomo a nivel laboral. Me presento rápidamente, mi nombre es Walter Corado, soy estudiante de la carrera de Ciencias y Sistemas. Gracias a Dios, luego de bastante tiempo, hemos logrado ya cerrar pensum, ¿verdad? Y nos encontramos en la fase de privados y tesis. Tengo 32 años y tengo 13 años de laborar para la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Empecé desde el puesto más sencillo que puede existir dentro de la escala de los que nos dedicamos a la informática, que es soporte técnico, ¿verdad? Luego escalé al área de helpdesk o service desk, lo llamamos nosotros, que es como un soporte un poco más especializado, ¿verdad? Y es más remoto, ¿verdad? Realmente no hacemos tanta presencia o visita con los usuarios. Luego de eso pude coordinar el grupo de Service Desk de la institución. Y luego de eso, pues se me presentó un nuevo reto que fue empezar como a desarrollar o a implementar herramientas dentro de la institución para uso interno. Yo realmente no genero ni implemento nada de lo que ustedes como contribuyentes, si en algún momento pagan algún impuesto, utilizan, sino yo gestiono y veo muchos de los proyectos que se usan o de uso interno para la institución. Y esto nos da en gran parte el por qué tal vez Sharon pensó en mi persona, ¿verdad? Y es que para tomar una decisión o para poder llevar a cabo la gestión de proyectos muchas veces necesitamos valores o datos que nos ayuden a poder decir, bueno, la opción A, la opción B, y a veces hasta a lograr definir o procurar prever algunos errores o atrasos o imprevistos que puedan surgir a la hora de la implementación o el desarrollo de un proyecto. Entiendo que la mayoría de ustedes son de la carrera de Ingeniería Industrial. Yo tuve la oportunidad de ser auxiliar de este curso. Es un curso muy bonito. Creo que fui de los auxiliares cuando por primera vez empezó a cambiar un poco el concepto, ¿verdad? del curso. Y agregamos Power BI. Yo personalmente en su momento di bases de datos formales, no Access. No sé, ahí tal vez alguien nos quiere compartir de bases de datos que han visto o algo así como para poder ir ya entrando en el tema y qué conocimientos tienen o experiencias personales que hayan tenido a lo largo de este, bueno, no sé si todo es corto tiempo porque creo que es un curso de bastante del inicio de la carrera de industrial, pero seguramente pues alguno ya tendrá trabajo o tiene más tiempo laboral que de estudiante y entonces también nos puede compartir su experiencia. Alguno que nos quiera comentar o qué les ha dado su auxiliar ahí con respecto al tema de bases de datos y de Power BI y de la toma de decisiones. Sí, Cristian. Sí, pues de lo que hemos visto de base de datos, pues sí hemos visto el concepto. Hemos visto formularios, hemos visto la creación de las bases de datos, cómo agregar información. Y pues desde el punto de vista de la experiencia laboral, pues puedo decir que sí digamos, he experimentado lamentablemente lo que es no tener una organización de toda la información que tiene una empresa. Es difícil cuando uno quiere tomar ciertas decisiones y lamentablemente no hay un departamento designado, no hay nadie que se encargue de analizar los números, que pueda generar reportes
que nos puedan decir en dónde estamos y qué podría pasar si se llegan a tomar ciertas decisiones. Exacto. Ok, bueno, entonces justamente Cristian habla de algo bien importante, ¿verdad? Muchas veces nos enfrentamos a no tener una organización respecto a la información que poseemos. Entonces, ahí con la autorización de su auxiliar van a haber algunas preguntas que voy a hacer, que van a tener cierto puntaje, ya queda decisión de su auxiliar cómo va a quedar ese punto, ella va a llevar el control de quiénes son los que contestan. Y quisiera hacerles una pregunta un poco enfocada a lo que ustedes se van a enfrentar más adelante en su carrera o en su carrera administrativa ya cuando estén laborando. Y es, todas las empresas, por muy grande o pequeña que sea, tienen valores y activos, o activos más bien que tienen alto valor. Cuando hablamos de el activo más preciado de una empresa, desde el punto de vista, les voy a decir informático, pero es que al final no solo es informático, realmente es el valor más importante de cualquier empresa. ¿Qué creen que es? Al que me dé la respuesta correcta se van a llevar la primera pregunta ahí con puntos. Sí, Ronald. Yo pensaría que el recurso humano, ¿no? Recurso humano. Ajá. Alguien dijo otro por ahí, no sé quién fue. Los datos. Jorge creo que ha hecho los datos, sí, justamente, la data. La data es el activo más importante de cualquier empresa, ¿sí? Si usted tiene clientes, ¿qué le interesa saber de sus clientes? ¿Qué información quiere? ¿Dónde la tiene? ¿Para qué le va a servir? ¿Por qué la quiere? Yo no sé, ¿alguien aquí tiene tarjeta privilegio en Simán o la tarjeta esta de los puntos de Semaco? Que levante la mano. Cristian, Emily, sí. Varios seguramente tenemos ese tipo de tarjetas. En el caso de la de Semaco, yo no sé, bueno, sí, yo creo que ya, lo que pasa es que ahora ya no llega físico, pues creo que llegan por correo. Pero hace unos años, no muchos, unos 4 o 5 años atrás todavía, Semaco te mandaba una cuponera por tu cumpleaños. No sé si alguien la vio o alguien alguna vez tuvo la oportunidad de verla, pero resulta que era tu cumpleaños y de repente te caía una cuponera que traía un 10% de descuento en plomería, 10% de descuento en artículos de electricidad. Venía, por ejemplo, Semaco tiene como asociadas ciertas empresas. Yo no sé si han ido a los Semacos y normalmente dentro de un Semaco hay una Ciro, hay un GNC. Son como sociedades que hay. Entonces, dentro de esos cupones venía un cupón para GNC, venía un cupón para la Ciro, cuestiones de ese tipo. Yo no decía, bueno, ¿y estos por qué? ¿No? Porque ellos querían agradar a su cliente. Y cómo, o sea, imagínense lo importante que era para ellos saber la fecha de cumpleaños de cada persona para poder cumplir con ese objetivo. Y entonces, digámoslo, ¿verdad? Ahí es donde empieza la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué me conviene más? ¿Verdad? ¿Mandar un correo solo felicitando por su cumpleaños o mandar una cuponera? Que sí, la cuponera a mí me va a costar hacerla. Pensemos a gran escala, 5 quetzales. Pero ¿cuánto en retorno me va a significar a mí haber enviado esa cuponera? Porque lo incentivé a la persona a venir a Semaco, porque resulta que se arruinó su baño y como tiene 10% de descuento en la tubería, ¿verdad? Van a ir a comprar, no sé, un sapo, un arbolito para un inodoro y va a gastar su 10%, pero yo gané porque al final hice una venta. Y a veces resulta que van por una cosa y no sé si les ha pasado. Suele pasar más cuando uno está en esas épocas de bono 14 y así, que uno va por una cosa y resulta comprando 2, 3 más, ¿verdad? Entonces, al final a las empresas eso les conviene. ¿Dónde almacenar esa data? ¿Por qué almacenar esa data? Entonces, ahí es donde cobra sentido las bases de datos. Entonces, esta disertación del día de hoy tiene 2 puntos bien importantes. Una es
La importancia de una base de datos, vamos a entender ahí un poquito, vamos a trabajar un poco con una base de datos, va a ser bastante práctico. De hecho, estoy subiendo un par de archivos para que ustedes puedan, si quieren ir conmigo a la par, ¿verdad? Haciendo el ejemplo, pues lo van a poder hacer. Ahorita les voy a pasar el link en un momento. Pero esas son de las cosas que realmente le dan un valor agregado a las empresas y ustedes van justamente a eso. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Ustedes van a ir a trabajar a la cervecería, a empresas grandes, tal vez Toledo, y resulta que necesitan saber cuál es la ruta más rápida de reparto en la ciudad, en la zona 1, por ejemplo, por decir algo. Esto más adelante en sus cursos también los van a ir viendo. No sé si alguien aquí que levante la mano ya sacó el curso de IO1, IO2, donde se ve teoría de colas. Tal vez de casualidad hay alguno. Y si no, ya me estoy adelantando. Sí, ¿verdad? Ya hay algunos que ya lo sacaron muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un montón de temas de teoría de colas y hay una parte de grafos que podemos ver como las rutas más cortas, ¿verdad? Nosotros lo vemos como 3 veces en la carrera siendo informáticos. Me imagino que ustedes igual. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, ustedes van a venir, van a tener la necesidad de decir, ok, resulta que mi ruta de la zona 1 la hago en 3 horas y el camión sale de la central de abastecimiento más cercana o donde se abastece, ¿verdad? A las 7 de la mañana, estamos hablando de que a las 10 de la mañana ese chofer, ese camión y ese producto ya se entregó y ya está de regreso en la central de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, resulta que ustedes van a venir y se van a topar también con que hay otra ruta que es muy larga y que al camión o al abastecimiento, sí, al que está abasteciendo esa ruta, no le va a dar tiempo de, de terminar la ruta y entonces necesitan ver cómo hacer que eso se termine, ¿verdad? Entonces tal vez partir la ruta en 2. Toda esa información ustedes la están, o sea, ustedes tienen que registrar esa información. ¿Y dónde la van a registrar? En una base de datos. Porque ustedes, por un día que un camión se hizo 3 horas, no pueden dar por hecho que se va a hacer 3 horas siempre. Pero si ustedes vienen y en su base de datos tienen los registros y se dan cuenta que de los 12 meses del año, solo 20 veces sobrepasó esas 3 horas, pueden asegurar que esa ruta se hace en 3 horas. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a tener gran importancia la parte de los datos y el manejo de datos, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Entonces, como disclaimer informativo, Access es una base de datos, pero no es una base de datos, ¿sí? O sea, sí es una base de datos para principiantes, si lo quieren ver así. Recomendación de alto valor en el mercado. O sea, me dedico al tema de informática 100%, pero pues obviamente a raíz de ese tema y si alguno aquí está en LinkedIn y así, pues si uno se pone a ver a veces cuando hay oportunidades de empleo y uno ve otras áreas, ¿verdad? Yo soy de los que a veces mira de otras áreas. Y el manejo de base de datos, créanme que ya lo piden como un skill extra, ni siquiera, a veces no tiene ni que ver con las carreras, pero ya lo piden como un skill y es interesante, la verdad. Bastante interesante. Entonces, si en algún momento ustedes pueden sacar un curso de base de datos, hay cursos muy buenos en internet, gratuitos, donde les van a dar más noción. Yo les invito a que no lo dejen en el aire y si pueden en algún momento de su carrera, sáquenlos, les va a dar un valor agregado en su CV. Si se pueden certificar o pueden sacar algún documento, o que les den un documento de ese curso, créanme que es
bien útil, ¿verdad? Miren, aquí en Guatemala hay dos tipos de trabajo. Uno es, nos pagan por lo que sabemos hacer. Entonces, si ustedes saben base de datos y resulta que dentro de los requerimientos está y seguramente les van a hacer un examen técnico, pues ya con eso le hicieron, ¿verdad? Pero en muchos otros no es algo como primordial y confían en la sinceridad de la gente. Y entonces lo que buscan es, por ejemplo, si tú tienes un cartón donde dice, bueno, sabe usar SQL nivel básico, pues ya es algo que vale y que entonces a la hora de mandar tu CV va a tener un valor agregado, ¿verdad? Entonces, recomendación, si pueden, saquen su curso. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Vamos a trabajar ahorita en la parte de una base de datos. Traté de buscar un ejemplo en internet de una base de datos de cosas que ustedes como industriales seguramente van a ver, ¿verdad? Y otro disclaimer por ahí. Muchos dicen que la San Carlos no es buena. Y yo la verdad puedo diferir por completo eso. Pero sí hay algo que sí voy a reconocer. Y no sé si ustedes lo han visto, si alguno de sus ingenieros se los ha comentado. Creo que es algo que se está intentando como querer iniciar a cambiar a nivel de la universidad. Y es que nosotros somos buenos para salir a trabajar, ¿sí? Pero no nos forman como con pensamiento crítico gerencial, ¿verdad? Entonces, es algo que deberíamos de nosotros también como alumnos a veces empezar a cambiar y esforzarnos por, bueno, yo no voy a ir a una empresa a ser supervisor de una línea de producción, no. Yo quiero llegar a la empresa a ser gerente de producción porque tengo las capacidades y las habilidades para tomar decisiones de qué hacer con la producción de X, Y productos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante y aquí es donde nos apoyamos de herramientas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con bases, con decirles, mira, si hacemos este cambio, si hacemos esto, los números es probable que mejoren hacia acá o cambien hacia acá, pero tenemos que saber manejar esa información. Por eso es de que este curso creo que es bastante importante para ustedes. No se lo tomen a la ligera. Ahí en el link que les compartí está la base de datos con la que vamos a trabajar ahorita unos 10, 15 minutos. Es bastante sencilla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas de venta de productos, ¿sí? No estamos, ahorita no nos preocupa tanto la parte de qué producto estamos vendiendo, ¿sí? Si se dan cuenta, son datos bastante genéricos, ¿verdad? Pero lo importante es que sí tenemos productos, ¿verdad? Tenemos el ID del producto, la categoría, a qué segmento pertenece, tiempo de manufactura, quién lo manufactura. Tenemos la parte de ventas, es una tabla de ventas, ¿verdad? Que si se dan cuenta, les dice cuánto vendieron, en qué país vendieron, qué código, sí, zip code es el del country donde está vendiendo. Muchas de estas bases de datos que ustedes van a encontrar. Y bueno, en general nosotros los informáticos por buena práctica deberíamos de programar y hacer las cuestiones en inglés, porque en algún momento pues eso nos da, es un lenguaje más universal y hace que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, vengo y encuentro country, sé que se refiere a ciudad, ¿va? Pero póngale que yo le hubiera puesto caserío pensando en que es como muy guatemalteco, ¿va? Y alguien de la China viene a querer resolver un clavo o van a migrar mi base de datos a una base de datos mejor y el de la China se va a quedar como, ¿y eso qué es, va? Entonces creo que pues, son cuestiones a las que también les tenemos que ir poniendo atención como ingenieros, ¿verdad? Tratar de estandarizarnos o cumplir con los estándares que hay a nivel mundial en el área del manejo de datos o de la información, ¿verdad? Eso es bastante importante. Aquí, si se dan cuenta, es donde nosotros
hacemos la unión de todas las tablas, es quizá la tabla más principal. Y ahí tenemos, por ejemplo, las fechas, ¿verdad? Que es donde tenemos varios datos y también nos va a servir sobre todo para sacar varios datos. ¿Alguien aquí ha hecho estadística? Ok. Si yo les pregunto qué es un cuartil y un percentil, ¿qué es, según ustedes? O la definición que tengan. No la busquen en Google, quisiera escuchar sus palabras. Un cuartil es como la representación del 25% de la información que estamos revisando. También están los deciles, que es como el 10%. Y el percentil sería como dividir toda la información en 100 partes iguales. Exacto. Entonces, por ejemplo, si nos estamos hablando de fechas, y yo les digo, miren, mi base de datos tiene registros desde el 2020 al 2025. Y les digo, miren, yo quisiera saber la información del percentil 3. ¿A qué año me estoy refiriendo? Vamos a ir por otro puntito, ya vi que los dejé pensando. Si yo en mi base de datos tengo 5 años, del 2020 al 2025, y les digo, quiero saber el percentil 3, ¿qué año sería? Si no estoy mal, es el 23. Muy bien, Jordan. El 23. Todo el año 2023 sería mi percentil 3, ¿verdad? Porque tengo 5 percentiles, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Jordan José García. Y entonces al final el percentil 3 sería el año 2023, justamente. Entonces, eso también nos va a servir, ¿verdad? Porque ustedes les van a decir, bueno, miren, vamos a evaluar el sexenio de la empresa. Y les van a decir, mira, quiero el percentil 2, ¿va? Es que en el 2022, cómo nos fueron las ganancias, qué pérdidas tuvimos, cuánto es nuestro margen de retorno, todo ese tipo de información que ustedes tienen que manejar, les digo. ¿Por qué? Porque nos vamos a empezar a enfocar que los estudiantes de la San Carlos no vamos a ir a supervisar una línea de producción, vamos a ir a ser gerentes de producción, ¿sí? Ay, estudiaste conmigo, Jordan, en serio, no sabía, perdón. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Entonces, las bases de datos tienen relaciones. Yo no sé si eso ya lo vieron en su curso. ¿Qué relaciones tenemos en las bases de datos? ¿De uno a uno o de uno a mucho? Exacto. ¿Y qué relación no debería de existir en una base de datos? Pues considero yo que de uno a uno. De uno a uno no debería existir. Sí, considero yo, la verdad. ¿Ok? Como que le vamos a bajar puntos a su auxiliar. Ustedes le vamos a hablar ahí a los del DTT porque como que no les ha enseñado bien. ¿Cómo así? No, no, no. Yo eso sí se los di en clase. ¿Quién dijo? Por ahí habló una chica antes de que hablara Sharon. Son de muchos a muchos, ¿no? Muy bien, sí. Las relaciones que no deben de existir es de muchos a muchos. Sí. Eso es como el dicho, ¿verdad? Uno no le puede servir a 2 amos a la misma vez, ¿va? ¿No? O sea, en simultáneo no le podemos servir a 2 amos. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente en la parte de diseño. Y vamos a tratar de resolver esta parte.
Bueno, no sé si pudieron descargar el archivo. Que me confirmen si pudieron descargar el archivo. Levanten a alguien, descargó el archivo. Sé que tal vez hay algunos que seguramente por temas de trabajo y así no han podido descargar el archivo. Pero los que estén en su compu o algo así, si lo pudieron descargar, que me puedan ir confirmando. Sí, ya lo descargué. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a ir al ejemplo resuelto. A las relaciones. Bueno, entonces si se dan cuenta, yo aquí ya tengo resuelto el problema, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la tabla principal es esta de sentiment. No sé por qué le pusieron así, yo le hubiera puesto venta, ¿verdad? O algo así, pero es un ejemplo que está en internet. Y se dan cuenta, aquí él mismo ya nos da tips de dónde deberían ir las relaciones, ¿verdad? El date ID va a ir con el ID del date, que es este caso. El manufacturer también. El product ID. Las ventas se relacionan ahí con las tablas de productos, de geografía y de la fecha. Y entonces ahí obtenemos nuestra relación de base de datos. Si se dan cuenta, yo en ninguna relación tengo una relación muchos a muchos, ¿verdad? Porque esas no las tenemos que tener, ¿verdad? Las tenemos que romper, siempre. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, ya aquí, cuando ustedes, por eso les decía, que es importante, creo yo, que si en la carrera no tienen el curso, bueno, sí, realmente no se da el curso a profundidad de base de datos, pero si ustedes tienen la oportunidad de ir sacando un poco más allá la opción de base de datos, cuando yo di el curso, en su momento, por ejemplo, yo les decía, bueno, vamos a hacer el tablero de Power BI, pero aparte me van a sacar las consultas a nivel de base de datos, ¿verdad? Muchas veces tenemos que crear esas consultas y generar esa data para poderla exportar a Power BI y poder hacer así algunos tableros o poder ver gráficamente para la toma de algunas decisiones, ¿verdad? Eso es bien importante, eso es bien, eh, ¿qué les diría yo? Básico porque no, no siempre las bases de datos tienen la información como nosotros quisiéramos que esté, ¿verdad? O sea, nosotros quisiéramos que fuera una sábana de datos enorme en la que solo sea, bueno, quiero este dato, no. Como son diferentes tablas, a veces tengo que ir, bueno, necesito estos 3 datos de esta tabla más estos 2 datos de esta otra tabla y entonces los junto en una sola tabla o en un solo archivo Excel, como ustedes lo quieran ver. Y esa es la información que necesito entonces sí para poder generar algunas gráficas en Power BI, ¿verdad? Entonces, si tienen instalado Power BI, no sé, y si no, rápido les enseño, ustedes pueden entrar acá donde dice Microsoft Store, en sus máquinas, ponen Power BI, Power BI, y la primera opción que diga desktop, justamente, es la que hay que abrir, ¿verdad? Esa es la oficial de Microsoft. Vamos a abrirla de una vez.
Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya tenemos nuestro Power BI abierto. Solo quiero ver si esto abre ustedes. Dame un segundo. Perdón, ustedes, fíjense que no sé qué onda. Yo no suelo usar Windows, la verdad. Suelo usar solo Mac, pero estos son el tipo de cosas que pasan en Windows que uno dice, bueno, va a ser rápido y resulta que como que tuvieran iniciativa propia los programas. Quiero ver qué va a abrir aquí. Y me va a servir para... Ahí estamos. Excelente. Vamos a dejar esto acá. Y vamos a abrir una nueva pestaña por ahí. Vamos a darle informe en blanco. Va. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir un Power BI, vamos a dar informe en blanco. Y vamos a empezar a tratar de hacer la magia. A ver, ¿qué saben ustedes de Power BI? Me gustaría saber qué concepto tienen, qué saben que hace la aplicación, sirve. Fíjense que... A ver, Héctor, dame ahí qué sabes. Pues yo considero que Power BI es una forma de presentar la información de manera más organizada en comparación a lo que sería un Excel y considero que es un poco más fácil de organizarla. Ajá, ok. ¿Alguien más? Sí, Cristian. Sí, es como una herramienta que nos permite visualizar los datos de una manera más gráfica. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Es una herramienta que nos permite pasar hojas de datos de Excel para presentarlas de manera más gráfica a partir de gráficos, pueden ser en líneas o barras. Ok, sí, justamente todo lo que han dicho son componentes de Power BI. Al final Power BI es un... A mí me gusta definirlo como un analizador de datos, ¿sí? Yo le doy la data y él me va a ayudar a hacer análisis de datos a través de gráficas. En el mundo informático muchas veces le llamamos de mala manera un graficador, ¿verdad? Pero es un chiste muy informático seguramente. Entonces, bueno, vamos a hacer la conexión a Access. No sé si alguien había hecho una conexión a Access antes, si su auxiliar les había dado algo de eso. Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Quiero resaltar que si se dan cuenta ahí tenemos, miren, o sea, para graficar data tenemos, o diagramar data tenemos N cantidad de posibilidades en el mercado. Y nos proporciona aquí varios datos. Otro que considero que también les puedo, no sé, recomendar que si en algún momento pueden sacar, aprendan a usar Power Platforms. Me imagino que no se metieron a ingeniería en ciencias y sistemas porque no les gusta la programación, asumo yo. Esa es la razón por la que muchos no se meten, porque las matemáticas creo que son las mismas. Nosotros llevamos un par más, no sé. Pero saber de informática, de aplicaciones, créanme que está bien pagado.
Power Platform es una solución que propone Microsoft para hacer más aplicaciones con menor código, ¿verdad? O sea, no nos pide saber codificar, sino podemos crear plataformas a través de objetos ya creados que sabemos que hacen una cuestión puntual y ya con eso podemos crear una aplicación, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Aplicaciones que yo he creado en Power Platforms, poder venir y decir, tengo una base de datos, ¿verdad? Y que de esa base de datos yo venga y pueda venir una base de datos de equipos, por ejemplo, de máquinas en la institución, y poder venir y decir, bueno, mira, necesito que me des la opción de obtener marca, registro, modelo y la fecha de caducidad de mi... Nosotros compramos equipo con garantías extendidas y de las garantías más próximas a vencer, por ejemplo, ¿verdad? Y que me entregues un reporte semanal. Entonces, programo todo eso en Power Platform en vez de hacerlo en código, si lo quieren ver así. Y entonces todas las semanas tengo un correo diciéndome, mira, estos equipos están a 15 días de que se venza su garantía, ¿verdad? Extendida. Cuestiones así. Entonces, este es otro tips que les doy por ahí que pueden utilizar. Pero bueno, entonces regresemos a la conexión con base de datos. Vamos a conectar acá. Y nos pide buscar el archivo, ¿verdad? Entonces yo lo tengo acá en este. Y ahí está haciendo la conexión a la base de datos. Entonces se dan cuenta, ya me detectó. Yo le voy a decir que quiero todas las tablas, ¿verdad? Esto es porque no siempre, como les decía, no siempre queremos todas las tablas o queremos, a veces tenemos que saber bien qué vamos a dar. Y le vamos a dar cargar. Y si me voy a vista de... bueno, se están aplicando los datos, dice. Démosle chance ahí. No les digo pues que Windows es Windows. Qué complicado, muchachos. Démosle unos minutos, perdonen ahí. Pero son de las cosas que, miren, uno no necesariamente puede controlar. Bueno, si no, vamos a usar uno de los ejemplos que ya tenemos hechos ustedes. Por eso abrí este. Sospechaba que algo así podía pasar. Bueno, aquí
Aquí yo tengo ya un tablero hecho y ustedes dirán, bueno, ya en informática, ¿para qué le sirve Power BI? Va? Yo no hago análisis de beneficios económicos, realmente. A mí, normalmente cuando acuden a mí, es porque quieren apoyo en la parte técnica. Pero obviamente me toca saber o poder respaldar mi información o lo que yo voy a comentar. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, yo puedo ver un tablero que hice en el que puedo ver, por ejemplo, miren, pues acá, esto de colecciones son como grupos que yo tengo de máquinas dentro de la institución. Entonces, en este caso lo voy a dar All Systems. Y miren, me da, por ejemplo, cuántas de estas máquinas que tengo yo nosotros tenemos un parque de máquinas como de 9,000 máquinas en la institución. Y cuántas de esas, por ejemplo, son Windows Server 2016, manufacturado por Microsoft, en alguno de los devices. Y miren, ya empezó a cambiar el dashboard. Y entonces dice que al final tengo un equipo virtual, esto es importante, que tiene este tipo de licenciamiento. ¿Para qué me va a servir? Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo venir aquí en Virtual Machine, puedo quitar esto, puedo poner todas. Vamos a regresar aquí a esta parte. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, tengo el 33% de mis equipos con la versión 19.10 de ese sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Bueno, decir, ahora voy a averiguar, más adelante tengo que venir y decir, las máquinas que tienen esta versión, necesito que las miren a la siguiente versión porque XYZ o nos corremos un riesgo de seguridad en la atención de temas con el negocio de RTU digital, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, uno de Windows Defender, quienes lo tienen activado. Nosotros usamos antivirus de tercero, no el de Windows. Pero miren, aquí por lo menos puedo ver que hay 7 equipos con esta versión y 9 con esta otra y 7 con esta otra que están fallando con respecto a quién debería ser su agente de antivirus. Aquí puedo ver, por ejemplo, de estas actualizaciones, en cuántos equipos no se han podido aplicar, en cuántos falló. Son los 2 datos que me dan esta gráfica. Esto está, como les digo, conectado realmente a una base de datos en tiempo real, ¿verdad? Y podemos ver los mismos equipos que hemos estado analizando o que definimos en el primer dashboard en base a su estado de cumplimiento, ¿verdad? De actualizaciones, en base a la compatibilidad con actualizaciones. Tenemos una máquina que una actualización ya no es compatible con ella. Seguramente es la máquina del 33% que está en la versión más vieja, ¿verdad? Todo ese tipo de información, si se dan cuenta, es mucho más fácil verla así. ¿Y qué es lo que pasa? A nivel gerencial, vienen y si alguien ya trabaja, no me dejará mentir, que los gerentes son de, mira, estamos haciendo el presupuesto para el 2026 y necesitamos saber qué van a requerir. Entonces yo tengo que llegar y decirle, mira, fíjate que necesito que me compres 3 licencias de Windows Server 2016 para poderla, de Windows Server 2019 para poder migrar estos 3 servidores que tengo en Windows Server 2016. Porque mira, hay uno que ya no cumple con las actualizaciones, hay uno que sí está bien, o sea que a nivel de seguridad no nos va a afectar, no nos consideran algún riesgo, pero todos los otros 2 sí. Y entonces ahí así, al mostrar estos datos, al mostrar gráficas, es más fácil que ustedes vean y digan, sí, mira, vamos a desarrollar ese proyecto. En mi caso, yo trato de justificar muchas veces desarrollo de proyectos nuevos,
¿sí? Pero en el caso de ustedes, muchas veces va a ser mira, necesito que me justifiques, no termino de cargar, necesito que me justifiques cómo reducir costos en la producción, necesito que me digas a nivel de personal, por ejemplo, ¿verdad? No sé, ¿cuántas horas efectivas trabaja Cristian? ¿Cuántas horas efectivas trabaja Byron? Y ver si realmente vale la pena tenerlos a los dos, o hay uno que no está haciendo nada y mejor lo despido y contrato a alguien por menos dinero, o le subo el dinero a Cristian entonces y que él haga el trabajo los dos. Cuestiones de ese tipo, decisiones de ese tipo son las que ustedes van a enfrentar, y para que no se mire como, es un favoritismo, ¿de dónde sacó esta información? Es necesario tener este tipo de dashboards. La verdad tenía la intención de que pudiéramos hacer uno, pero miren, ahí nos jugó en contra de esto. Aquí también es importante, miren, yo lo tengo publicado, aquí mis gerentes van, y entonces esa es la otra cuestión, una ventaja de Power BI, ¿verdad? Que si ustedes tienen el licenciamiento correcto, pueden publicar sus tableros que ustedes han creado, ¿verdad? Y en vez de que estén el gerente llamando ahí a Héctor y decirle, mira, Héctor, necesito que me digas cuáles son los servidores que están en 2016, mira cuáles son, ¿verdad? El hecho de tener esto también nos da la pauta que gerencialmente ellos puedan ver la información, ¿verdad? Y ya solo cuando necesiten como más detalle, pues nos llamen, ¿verdad? Es importante saber trabajar con los números, ¿verdad? Gracias a Dios, ya de un tiempo para acá existe Power BI. Antes nos tocaba hacerlo a pura tablita de Excel y usar el Zoom y Div y promedio, y ahí también tenemos la opción de sacar el percentil, el cuartil, no sé, un montón de fórmulas que tiene Excel. Para hacer fórmulas, yo les soy bien sincero, a mí todavía a veces me es más fácil, perdón ustedes, a mí también todavía me es más fácil a veces hacer las cuestiones en Excel, ¿verdad? Porque necesito el dato numérico, no tanto la gráfica, sino el dato numérico, y entonces a veces por velocidad es más rápido porque uno sabe usar más Excel, ¿verdad? Pero ya cuando creas tus dashboards, ya entonces esas gráficas se mantienen en tiempo real, entonces no tienes que estar tratando de sacar el dato todos los finales de mes o cada semestre que te piden, no sé, que hacen evaluación de resultados, cuestiones así en las empresas. Ya no lo tienes que estar sacando cada mes, sino ya tienes tu tablero, ¿verdad? No pude conseguir, no, sino no pude preparar, tenía otro tablero. Yo también administro una mesa de ayuda, y ese me hubiera gustado más presentárselo, les soy bien sincero, pero lo que pasa es que tenía todavía mucha información sensible y no logré adaptarlo. Pero tengo un tablero, por ejemplo, en el que yo puedo ver, nosotros usamos un software de mesa de ayuda donde manejamos colas y tickets para la atención de todos los temas informáticos. Y ese es bien chilero porque entonces, por ejemplo, puedo ver cuántos tickets cierra el equipo de desarrollo al mes, cuántos tickets entraron, cuántos de esos pertenecían al equipo de desarrollo, y del 100% que pertenecían al equipo de desarrollo, cuántos cerraron. Entonces eso me ayuda a ver, bueno, si entraron 100 tickets y solo cerraron 20 y tengo 80 programadores, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces ahí es donde llegan esos tableros. Si logro terminar de adaptarlo, me comprometo ahí que se lo mando a su auxiliar y que por lo menos les mande la pantalla de cómo podrían, por ejemplo, con un simple tablero controlar el trabajo de la gente. Que eso a ustedes como industriales sí les compete, sí les sirve, si lo quieren ver así, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que al final nos van a ayudar, ¿verdad? Bastante a tener esa información. Uno de los problemas que tiene ese tablero es que no está conectado directamente a la base de datos, sino se alimenta de un Excel. No sé por qué nunca me han dejado a mí conectarlo directamente a la base de datos, pero por temas de seguridad no me dejan. Entonces yo tengo que generar el Excel todos los meses, cargarlo y actualizar las gráficas, ¿verdad? Pero eso no me lleva más de 10 minutos. O lo que se tarde la base de datos en darme el reporte en Excel.
Pero ya entonces gráficamente pues sí me sirve para poder subir y decir, mira, nosotros trabajamos mucho por un tema de metas al año, ¿verdad? Entonces se supone que en enero nuestro gerente dijo, bueno, la gerencia informática se compromete a atender 300,000 tickets, pónganle. Y hace un par de meses estábamos viendo y a nosotros nos faltaba como digamos como por el 70% de la meta que nos habíamos propuesto en el año de resolver. Pero ahí hay otro tema, ¿verdad? No todos los tickets entran dentro de ese parámetro, ¿verdad? Porque hay tickets que la gente manda diciendo, es que mire, no sé, ¿qué ejemplo les puedo dar? Mi impresora no enciende, ¿va? Y entonces va el técnico, la conecta porque resulta que estaba conectada. Sí, hay gente que, créanme, que todavía hay gente que ese tipo de cosas le pasan. Y la conecta, ¿verdad? Y ya solventó el ticket y se cerró, ¿verdad? Entonces el ticket duró abierto 2 minutos, ¿verdad? Ese tipo de tickets no entran dentro de nuestras estadísticas porque no se considera resolución de un problema grave como tal. Entonces todo ese análisis y todos lo hacemos a través del tablero y entonces ya podemos decir, bueno, realmente nosotros ya habíamos llegado al 100% el mes pasado, pero por los tickets que no cuentan dentro de eso, pues vamos por el 70%, ¿verdad? O sea, imagínense. Todo ese tipo de información es bien importante y eso les va a ayudar a tomar decisiones. Me gustaría, antes de terminar, así rápidamente, que me contaran qué tipo de experiencias han tenido, si es que elaboran o han sabido de alguien, y cómo creen que la tecnología, puede ser tecnología porque pues hay un montón de herramientas que nos van a ayudar, ¿verdad? No solo Power BI, realmente pueden hacer más rápida la atención de ese problema o la solución de ese problema. ¿Nadie? Les voy a exponer un caso de uso real que tuve la oportunidad esta semana de conocer. Fui a la presentación de un software que estaban ofreciendo. Se llama Rocketboot. Es para generar bots con ayuda de inteligencia artificial y automatización de tareas. El caso de uso lo presentó Fundación Génesis. No sé si lo ubican. Es como, bueno, realmente no estoy 100% seguro. Por lo que sé y entiendo, es como Cooperativa Guadalupana, ¿verdad? No es un banco como tal, pero sí como que financian proyectos o hacen los préstamos para el financiamiento de proyectos sustentables y en fin, ellos hacen un análisis ahí para saber si su proyecto es viable y entonces lo financian, ¿verdad? Y entonces ustedes ya empiezan a pagar el retorno del capital y todo eso. Entonces, por ejemplo, ellos decían que una persona se tardaba 1.5 meses en generar el cálculo o el análisis de las moras de las personas que no han pagado como que su pago mensual, digámoslo así, del préstamo. Y resulta que, o sea, se tenía que mediar a fin de mes y él era fin de mes y no había logrado terminar con el 100% de personas que están morosas, de generar cuánto debe y mandar las actas a las diferentes agencias donde se generaban los pagos o cobros y toda esa parte. Entonces, la solución que ellos decían era, bueno, pongamos un bot, ¿verdad? Y pusieron un bot. Pero después de poner el bot, el clavo fue que ahora iban tan de la mano del proyecto que no tenían control de cuántos deudores, cuántos sí habían pagado y todo. Y entonces, ese mismo bot implementa un tablero de Power BI. Y era bien bonita la gráfica, porque entonces ellos tenían la gráfica por mes de cuántos deudores. Si ustedes le dan clic al mes, por ejemplo, enero, dentro del pie, ¿verdad? Digamos que fuera esta, ¿verdad? Entonces le dan clic dentro del pie y te mandaba otra hoja, ¿verdad? Y entonces ahí ya podías ver, bueno, por ciudad o por departamento, a Zacatepeques, quién era el más deudor. Entonces, si le vas a Zacatepeques, ya ahí le vas a Zacatepeques y ya te decía, bueno, en Zacatepeques estos 30, por decirlo así, son los deudores. ¿Cuánto debe
si en qué estado de pago está y todo, ¿verdad? Con un simple tablero, ¿va? Y decía yo, puchi, sí, ¿va? O sea, a veces no es ni necesario porque en muchas empresas lo que hacen es, hagan una aplicación que lo haga. Y sí, a nivel de desarrollo nosotros como informáticos lo podemos hacer. Pero imagínense qué genial no tener que depender de un informático para que funcione y que cualquier persona, como la herramienta de Power BI es tan intuitiva con sus gráficas y todo, pueda entender qué está pasando, ¿verdad? Porque a veces nosotros los informáticos tenemos la mala maña de desarrollar pensando en que la gente sabe lo que nosotros sabemos y no, ¿va? Y a veces como, mira, ¿y esto por qué va? Y para uno es tan obvio, pero para el usuario no. Entonces, ahí es donde le sirve. Y ya como dato final, no sé quién dijo que había estudiado conmigo, pero cuando yo di el curso, un día estaba calificando y un compañero de la carrera de industrial se acercó y me dijo, mira, ¿qué onda? Y le expliqué qué estábamos haciendo, ¿verdad? Pues obviamente el mismo curso, estábamos hablando de Power BI, tableros, y le dijo a uno de los grupos, va, que a él le hubiera gustado que en su momento a él le hubieran dado eso, ¿verdad? Porque a él le había costado mucho aprenderlo, pero que el hecho de aprenderlo sin haber estado grabado, sin estar grabado, estaba como en quinto semestre, me dijo. A él le significaba un sueldo de casi 11,000 quetzales, ¿no? Ahí está Jordan, sí, fue en las mesitas, cabal. Él ganaba casi 11,000 quetzales por saber hacer tableros de Power BI. Entonces, realmente si pueden profundizar en este tema, háganlo. Pero más que profundizar en el tablero de Power BI, la base de datos. Si ustedes tienen una base de datos sana y saben utilizarla, hacer los tableros ya es solo darle forma, ¿verdad? Entonces, pues para mí fue un gusto, un honor haber estado acá con ustedes el día de hoy. Voy a pedirle ahí a Sharon que si en algún momento necesitan apoyo, quieren hacer una consulta, quieren que veamos algo que tal vez les esté costando, con gusto yo les puedo tratar de apoyar, ¿verdad? En base a mi tiempo libre, porque como bien saben, laboro. Pero que sí, si a través de ella necesitan en algún momento un apoyo, una consulta, en esa vez que di el curso, hubieron dos compañeros que les gustó tanto el tema de base de datos que se decidieron pasar a sistemas y van bien. Y me preguntaron, ¿verdad? En su momento, es como, mira, ¿cómo lo miras? ¿Calculas que sí vale la pena? Y luego, mira, cualquier carrera vale la pena siempre y cuando realmente te apasione, ¿no? Y a uno de ellos, de hecho, lo tengo ahí en el tintero para ver si en algún momento lo puedo traer a trabajar donde laboro. En serio, es muy bueno. Y pues si en algún momento igual necesitan algún apoyo o algo así, me pueden contactar a través de ella. Ella les puede brindar mi contacto. Y quedo pendiente de si logro conseguirles esa imagen del dashboard de los tickets. Con todo gusto se los haré llegar. ¿Alguna pregunta, duda, recomendación? Solo a Sharon tal vez le pediría ahí que a Cristian Ricardo Herrera García también me haga favor de darle ahí un tito. ¿Quién más participó? ¿Quién más se animó a romper el hielo? Ok, ya ahí está anotado. Gracias, Walter, por tu tiempo. Bueno, se deja el espacio de dudas. Si alguien tiene alguna duda en específico, pues la puede plantear en este momento. Eh, Vamos a dejar ahí un par de segundos y para dar el espacio y si no, pues pasamos a dar por finalizado, ¿verdad? Solo les voy a solicitar que, bueno, acá voy a pasar el formulario. Este lo tendrán que llenar con base a la expectativa de la conferencia, ¿verdad? Para poder calificarla y demás. Eh, Ahí por ahí hay unos compañeros que agradecen ahí la conferencia. Y pues, partido. Para lo cual, pues, si ya no hay alguna duda que agregar, pues podemos finalizar como tal la conferencia. Solo voy a dejar aquí de grabar. Adelante, vamos a ver, creo que
No sé si alguien levantó la mano o pide acceso. Ok. Voy a verificarlo. No, no debería, pero voy a verificarlo. Si pueden verificarlo de nuevo, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Gracias, Walter.